No, mi mamá me decía, vea, usted sigue así, va a terminar volteando hamburguesas. Entonces escogí mal el sitio, escogí mal el local, no tenía la capacidad para hacer eso, no tenía ni idea de lo que era pues la escena como tal en Colombia. Recuerdo cuando sacamos el primer top de Carrusel, que era el de Mauricio Silva, él mismo me llamó y me dijo, oiga, no le voy a decir en qué posición quedó, pero pues lo ranqué bien, se me hace que tiene un productazo. Esté listo. Cuando nosotros estamos construyendo una hamburguesa, estamos pensando en el bocado. Muchas veces uno no tiene el cash así para decirle, no sé, me gasto 100 millones de pesos en carne, ¿me entiendes? O sea, porque esos son los números del Burger Master. Y ya después la pandemia nos enseñó a vender a domicilio duro. Pero mira que, bueno, yo no sé si esto estaría de acuerdo otros colegas de la industria, pero yo creo que es como ese mal necesario. Detrás del nombre. Un podcast que cuenta las historias que nadie sabe y todos comemos. Conduce Tatán Mora y Gabriel Durán. Y si te dijera que la hamburguesa más brutal de Colombia no nació en una cadena ni en una cocina tradicional, sino en la mente inquieta de alguien que decidió desafiarlo todo? Porque esto no es solo carne, pan y queso. Esto es fuego, sabor, rebeldía y precisión. Esto es gastronomía callejera elevada a arte. Este concepto no vino a seguir recetas, vino a escribir las suyas, a romper moldes, a transformar una hamburguesa en un manifiesto. De un pequeño bistro con ideas gigantes a un fenómeno que hoy domina el Burger Master. No una, sino 2 veces. King Hakuna, de Prince Burger, creaciones que no solo ganan premios, sino corazones. En cada mordisco de Vícono hay técnica, hay calle, hay arte. Una marca que quiere dejar huella en quienes sí entienden el poder de lo diferente. Hoy, en Detrás del Nombre, Vícono y su fundador, Felipe Giraldo. Felipe, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Muchísimas gracias por el tiempo y el espacio. Qué chévere. Vícono Zona G, tu casa. Te quiero contextualizar un poco, Felipe, porque iniciamos este podcast. Claro que sí. Si te das cuenta, hoy en día el contenido audiovisual o el contenido en redes de los restaurantes se ha vuelto muy superficial. A ti te dicen lo que es un restaurante en 1 minuto, 2 minutos en un reel. Y nosotros con Gabriel dijimos, oiga, contemos las historias de lo que hay detrás de los restaurantes. Él tenía un restaurante en el Parkway, yo soy fotógrafo, nos conocimos. Y ya desde hace un tiempo dijimos, vamos a escuchar las historias que hay detrás de. Entonces pues iniciamos por ahí, retrocedamos años atrás. Claro que sí. Felipe, ¿Cuándo empezó toda esta ¿cuándo historia? inició esto, el gusto por la gastronomía? Sé que tú eres chef. ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno, digamos que mi gusto realmente por la gastronomía empezó porque pues realmente yo toda la vida he sido un gran apasionado de la comida, ¿no? Digamos que mi gusto realmente surge de una curiosidad que se fue formando más porque pues mi familia, yo soy de madre española, de padre colombiano, donde mi abuela materna fue como digamos la persona que siempre estuvo muy como despertándome esa curiosidad, como que ella obviamente al pues ser una persona muy tradicionalista española, pues siempre todos los menús de ocasiones especiales, de cumpleaños, de festividades, digamos que ella era siempre la que se encargaba de cocinar. Y pues ella hacía siempre un menú muy diferente de lo que pues normalmente se comía en cualquier casa, ¿no? Entonces pues digamos que ahí fue como que me empezó a saltar el gusto realmente por la gastronomía y como la curiosidad, yo creo que realmente empieza, es como curiosidad, ¿no? A raíz de eso, digamos que siempre en mi mente también tuve mucho como el tema de ser cocinero. Y yo siempre fui, digamos, muy rebelde en el colegio, siempre tuve muchos inconvenientes, digamos que ese mundo académico realmente nunca fue para mí. Y esa rebeldía, después de haber pasado por varios colegios, de haberle dado muchos dolores de cabeza a mi familia, digamos que yo ya tomé la decisión de decir como... Esos que a veces le dicen a uno, usted no va a llegar a... No, mi mamá me decía, vea, usted sigue así, va a terminar volteando hamburguesas. Ahí está, y véame. Entonces digamos que, bueno, empezó como por ese tema y yo ya en un momento yo les dije, oiga, vea,
ya es un tema de que yo quiero volverme cocinero, me ha causado curiosidad toda la vida, de verdad ayúdenme porque pues me interesaría como pues estar más inmerso en el mundo, empezar con la escuela. Yo pues estudié acá, luego me fui a España, pues tenía la posibilidad, yo soy ciudadano español también, entonces pues digamos que pues era el camino también fácil. En ese momento España estaba pasando pues por este momento de la segunda Nouvelle Cuisine, que estaban con ese tema de la gastronomía molecular y habían grandes nombres allá como pues Ferran Adrià, Juan María Arsac, unos cracks allá sí que estaban como en esa nueva onda de la gran cocina española. ¿Qué año era ese, Felipe? Eso fue, pues mira, te estoy hablando que hace 17 años, en el 2008, 2009. Ya tengo 33 años, ya llevo 16 años, ya casi la mitad de mi vida cocinando. Digamos que yo pues salí pronto del colegio, me metí de una a la escuela y ahí ya fue que empezó como todo este camino, ¿no? Lo que te decía, ya pues estuve como trabajando, pues fui a la escuela, tuve la posibilidad de trabajar con grandes nombres allá en España, con Pedro Larumbe, con Sergi Arola. Y digamos que después de unos años de trabajar allá, de estar como pues obviamente pasando por esa etapa de cocinero pues en formación, pues digamos que yo siempre quería, mi intención era volver a Colombia, pues digamos también acá tenía la facilidad, mis padres me habían dicho como pues vuelva, pues no tenemos mucho, pero pues acá le podemos ayudar a empezar aunque sea. Y digamos que ahí empezó pues la idea de Vícono. Vícono es muy curioso porque pues Vícono realmente, la palabra es un acrónimo de bistró contemporáneo. Nosotros realmente lo que yo quería hacer era lo que yo había aprendido allá en Europa, pues traerlo acá, pero pues adaptarlo un poco como con los sabores colombianos, con lo que había realmente acá como ingredientes. No tenía ni idea de hacer empresa, no sabía nada. Yo trabajé algunos años con Rafael Sterling, que pues prácticamente me dio como esa formación como en el tema de los ingredientes colombianos. Y después de estar 2 años trabajando con él, dije, bueno, listo, ya en ese momento Rafael era el mejor restaurante de Bogotá y yo dije, no, pues este es el momento de emprender. Y ahí como que lo que te digo, empezó como esta idea de Vícono, la abrí con un socio que había conocido también ahí en Rafael, que se llamaba Daniel. Bueno, las cosas no funcionaron, me fue fatal, no tenía ni idea cómo hacer empresa. Estaba haciendo un menú demasiado pretencioso, tenía unas cosas loquísimas en el menú. ¿Qué? ¿Qué había ahí en ese menú? Me acuerdo, uno de los platos que más vendía era una panza de cerdo que hacíamos, pero hacíamos como con salmuera y luego le hacíamos como un deshidratado de la piel que luego salía crocante y lo sacábamos como con un cremoso de remolachas, pero luego hacíamos como una salsa vinagrada con corozo y bueno. O sea, venías con todo ese concepto Michelin sí, de la gente ahí en exacto, España. estaba ahí como con esa idea, ¿me entiendes? Pero pues era un local muy chiquito en Usaquén, tenía apenas 30 puestos. Digamos que pues no tenía tampoco el músculo económico para contratar muy buenos meseros, muy buena gente que digamos pues obviamente respaldara ahí y de cierta manera como que volviera esta experiencia 360, ¿no? Entonces pues fue un fracaso absoluto. No estaba alineado realmente con lo que yo tenía realmente como activo, como restaurante, a lo que realmente podía desarrollar en ese espacio. Entonces pues también Usaquén no era un espacio como para hacer este tipo de comida. Digamos que Usaquén siempre lo he visto más como de restaurantes más temáticos, ¿no? Siempre está el italiano, está el francés, está el de carnes, pero no hay alguien así como que haga cocina de autor en esa zona, como que siempre se me ha hecho una zona más familiar. Entonces escogí mal el sitio, escogí mal el local, no tenía la capacidad para hacer eso, no tenía ni idea de lo que era pues la escena como tal en Colombia, ¿me entienden? Yo venía pues de formarme allá, estuve un par de años acá, yo dije de una montemos algo y bueno, fracaso absoluto. ¿Y ese golpe qué tal? ¿Cómo fue? O sea, que... Digamos que ese golpe fue muy duro porque pues yo también venía, pues tú sabes que todos los cocineros manejamos un poquito de ego. Yo pues en mí nunca ha sido muy grande, pero pues siempre venía obviamente a decir, no, vengo formado de Europa, trabajé con esta gente, los amigos, el círculo, todo el mundo, ¿me entiendes? Como que venía con esa presión de que la iba a romper. Y realmente no pasó nada, ¿me entiendes? Entonces, bravo ahí. una aterrizada bien y pues también, sí, como volverse más humilde en ese aspecto, ¿no? Después de eso como que estaba yo pensando bien qué hacer porque pues ya estábamos en un punto de que la empresa pues ya no daba más, ¿me entiendes? O sea, ya estábamos muy mal. Y yo dije, no, pues me voy a inventar un plato que se venda bien, o sea, que sea de fácil, que todo el mundo lo entienda, que no sea complicado. El tema de las hamburguesas me gustaba, en ese momento estaba como en auge, como empezando a coger fuerte. Homburger había abierto en ese momento y también ellos estaban como rompiendo ese paradigma de que ya no eran todas las cadenas, sino que cada vez habían más hamburgueserías por ahí como más independientes que empezaban como a también a tomar protagonismo y a tomar su nombre.
Y ahí yo dije, bueno, pues nunca en mi vida he hecho una hamburguesa, pero pues voy a intentar hacer una buena hamburguesa, pues aplicando todas las técnicas que sé, ¿no? Cuidar muy bien el tema de la carne, pues del porcentaje de grasa, de que el pan fuera bueno, de que las salsas pues tuvieran sentido. Y ahí fue que nació la hamburguesa Vícono. Pues le puse el nombre del restaurante. Yo dije, no, pues hamburguesa Vícono. Y nada, Esa la fue la saqué al ruedo. primera Esa fue la hamburguesa que primera y la sacaste. que ganó el primer Burger Master. ¿Qué tenía esa hamburguesa? Clásica la hice con queso americano, un buen blend de carnes, que es el que seguimos usando en la actualidad. Tenía cebolla crispy, tenía un tomatico al carbón y hacíamos un alioli de ajo de la casa casero, pues en el pan, que en ese momento nosotros hacíamos dentro de esa cocina chiquitica. Entonces, pues digamos que esa fue la primera hamburguesa, súper clásica, y yo la lancé al ruedo. Y de un momento a otro, pues llamé a un par de influenciadores. El trabajo de decir, oiga, lanzamos este producto, a ver, vengan y lo prueben. Pero tú sabías que el Burger Master ya venía. Fue estratégico. No, fue la primera. Fue un timing. No tenía ni idea. No tenía ni idea de esa plataforma. Yo la había escuchado, pues había escuchado a Tulio Zuluaga. Él tenía conocimiento de que en Medellín estaba haciendo pues su nueva plataforma, que la estaba rompiendo. Entonces, pues digamos que no lo hice pensando en eso, sino como que sabía que eso estaba pasando, pero realmente nunca lo tuve en la mente. Yo más estaba como, veía el top que hacían en Soho, en Espectador, en Carrusel, que lo hacía Mauricio Silva. Lo llamé a él, le dije, oiga, venga, pruebe la hamburguesa. Fue, él aprobó en el día, cuando entramos a la lista nos puso en segundo lugar, que él siempre como que hacía que todos entraran un poquito antes y año tras año Es los que hacía esos escalar. eran los concursos antes del Burger Antes Master. del Burger. Yo conocí a Vícono, yo te estaba contando, Sí. en una lista de las 10 mejores hamburguesas en Soho. En Soho. Estaba Vícono, yo creo que esos eran los concursos Sí, que ese era había como el antes. lineamiento. Ojo, Diners también. Diners las también revistas, sacaba una, sí. sí, esos eran como realmente las plataformas que habían como que hacían una clasificación. Pero era un realmente de las hamburguesas. impulso gigante. No, era impresionante. Yo me acuerdo cuando sacamos el primer top de Carrusel, que era el de Mauricio Silva. Él mismo me llamó y me dijo, oiga, no le voy a decir en qué posición quedó, pero pues lo ranqué bien. Se me hace que tiene un productazo. Esté listo. Y yo, bueno, pues yo sé que un artículo sí, pero eso al día siguiente había una fila, la gente llegaba con la revista, ¿me entiendes? Estuvo así todo el mes. Claramente ese, digamos que fue el suceso que repercutió en que Tulio llegara al restaurante, porque pues Tulio llegó un día, también se presentó y dijo como, oiga, vea, a mí me han hablado mucho de su hamburguesa, la he visto en muchos medios, yo estoy haciendo por la primera edición del Burger Master acá en Bogotá, me explicó cómo fue la dinámica allá en Medellín y yo en ese momento ya estaba, pero pues él me dijo como, oiga, yo veo acá otros platos, veo este pollo con crema de calabaza y salsa de eucalipto, me imagino que está rico, pero esto es un concurso para hamburgueserías. Entonces como que yo estaba ya en ese momento que yo dije, bueno, o me convierto en esto o esto, tumbo digamos también ese ego que yo tenía como cocinero y yo dije, no, pues ya me tocó hacer hamburguesas full. Pero ¿qué lapso de tiempos pasó de abrir Vícono y de tomar la decisión de introducir una hamburguesa? Te estoy diciendo que eso fue como en el primer año. En el primer Yo le di año. como pista un poco el primer año, a ver cómo rodaba todo. Y digamos que después del primer año, ya el balance ya después del año fue, no, pues ya acabas tu ejercicio del año y dices, no, pues pérdida, no llegamos a ningún número, nada de punto de equilibrio, break-even ningún mes, ¿me entiendes? Entonces como que digamos que después de ese ejercicio el primer año fue que dijimos, no, toca hacer algo o cerrar y luego volverlo a intentar más adelante en otro espacio. Pero Felipe, pero lo que entiendo es que Tulio llegó a visitarte sí. y te dijo, oiga, este concurso es para hamburgueserías. Desde ahí fue el momento cuando Vícono dijo, ahora me voy a dedicar a hacer hamburguesas. La mayoría de... Ese fue como el punto. Yo como que le dije, mira, voy a participar. Y yo en ese momento como que todavía me aferraba un poquito a los otros platos. Entonces dije, voy a meter unas 2 hamburguesitas más, voy a mantener unas entraditas que a mí me gustan, como que se me hacen representativas de Vícono, que igual ese año la gente como que le gustó, ¿me entiendes? Entonces pues digamos que me aferré un poco. Ya después de que pasó todo lo del Burger Master, pues entramos, le dije a Tulio, listo, hice la inscripción. La gente llegó, eso fue una locura ese primer año, no lo estábamos esperando, éramos 4 personas nomás en cocina, me acuerdo que era yo con 3 auxiliares más y pues eso era una fila de gente afuera, subcontrate gente de la calle, era como, usted venga, cámbiese y entra acá, ¿me entiendes? O sea, No estaban preparados. no estábamos Pues, preparados. pero sí sabía, No se sabía Tulio. lo que iba a pasar. Nosotros ese lunes me acuerdo que cerramos como a las 2 de la tarde. O sea, nosotros dijimos, porque ya habíamos ido como a alimentarte y habíamos ido a algunas ferias con la hamburguesita.
Y dijimos, no, pues vamos a tener 200 hamburguesitas al día. Y eso, el primer día se fueron como 1000 y fue, no, ya toda la semana, toda la producción de la semana desapareció en el primer servicio. Y trasnoche. ¿Me entiendes? Trasnoche para tener el otro día. Entonces eso fue, no, y llamé al proveedor, Corra, el tipo del pan, nosotros hacíamos el pan y fue, consiga alguien de pan de una, porque en ese momento éramos muy artesanales, éramos muy chiquitos, lo que te digo, era un local de 35 puestos ahí en Usaquén, que pues no estábamos preparados para nada de eso, ¿no? Nosotros ahí corrimos, bueno, sacamos el evento como prácticamente ahí a la loca, como callerazo. Duraba una semana en ese momento, Sí, igual. Una semana. Sí, una semana. El primer formato que fue en Medellín duraba 10 días. Pero pues que la gente se quejó y dijo, no, ya, 10 días ya es demasiado. No, igual. Entonces, como que bueno, pasó esa etapa ya después de la semana y anunciaron los ganadores y Vico no había quedado en primer lugar. Y eso fue, no, pues no lo podíamos creer, obviamente la felicidad. Y bueno, ese mismo día que publicaron, eso ya era como si se volviera otra vez al Burger Master. Eso era otra vez fila de gente, pero que daba vuelta a la cuadra y otra vez Corra y ya la gente ni preguntaba, ya ni pasaba cartas, ya era, bueno, ¿cuál ganó? No, esta, 4, ¿me entiendes? Ya ni miraban el menú, no, pero no quiere un tartarcito de atún, alguna cosa. Ya es como, no, 4 de esas con 4 Coca-Colas o 4 cervezas. Ya, sino que es que con ese suceso es imposible uno no tomar la decisión de yo tengo que hacer hamburguesas. Sí, ya. O sea, en ese momento, pues la caja súper bien, ¿me entiendes? Ya los balances súper saludables. Y ahí fue como el momento, se fue como el punto de inflexión que dijimos, no, pues volvamos bien con una hamburguesería, desarrollamos una línea de hamburguesas, hagamos unas entradas pues más de estilo hamburguesería, también tenía una carta de coctelería como muy compleja que estaba como más y de bebidas y tenía vinos orgánicos, tenía cava de vinos en Vico, ¿no me entienden? Y todo eso desapareció y fue como, oiga, volvámonos un formato de hamburguesa artesanal y bueno, eso es lo que estamos hoy en día haciendo acá en Vico. Okay, pero y ese proceso de esa experiencia gastronómica que tuviste, todo ese desarrollo, esa capacitación. De hecho, me acuerdo de lo que acabaste de decir. Mi mamá dijo va a terminar volteando hamburguesas y ese tipo de cosas. Me imagino la cara de tu mamá, me la estoy tratando de imaginar, pero creería que no se imaginó que una hamburguesería podría ser un ícono, sí, convertirse en un ícono en una ciudad. Sobre todo con lo que en esa época estábamos acostumbrados, o sea, Corral, McDonald's. Sí, era muy de cadena, ¿no? Todo estaba como muy centrificado en realmente las cadenas grandes, ¿no? Que eran realmente los grandes jugadores del segmento. ¿Qué pasó ahí en ese sentimiento tuyo? Decir, ¿qué pasó? O sea, todo mi estudio, mi conocimiento llegó a sentirse un momento de frustración, aunque estaba siendo exitoso con este nuevo modelo que se estaba generando, pero si lo hablamos a calzón quitado, como dicen por ahí, no era la esencia con la que venías, ni la idea con la que venías. Y el ego que dices tú que tienen los digamos cocineros. Que ese fue como el proceso de madurar realmente, a entender que pues realmente un cocinero es bueno cuando pues obviamente logra tener su empresa cocinero empresario, me refiero, ¿me entiendes? Y que logra tener una empresa realmente exitosa, ¿me entiendes? Que sea pues saludable, que logre que la gente, que sea atractivo en el mercado, ¿me entiendes? Entonces pues ahí fue realmente como entender ese proceso de cambiar el chip de decir, oiga, no estoy cocinándole a otros cocineros, o este no es un negocio para alimentar mi ego, sino realmente tengo un negocio, tengo, ¿me entiendes? Una nómina, tengo una gente, tengo realmente un concepto pues que tengo que luchar todos los días, que tengo que sacar adelante, que tengo realmente que entender el mercado y dónde tengo realmente dónde robustecer una marca. Y donde pues ahí fue como ese verdadero cambio y como entendimiento de lo que tenía que hacer, ya más como empresario, más como cocinero, ¿me entiendes? Felipe, ¿cuál fue el éxito de esa hamburguesa del primer Burger Master que hizo que ganara? Pues yo siento que el Burger Master dices que fue clásica. Sí, yo siento que el Burger Master, eso te iba a decir, como que el Burger Master también siento que ha tenido una transformación. Porque antes, digamos que la gente participaba con su hamburguesa, más vendían el menú. Eso uno lo veía también como en la competencia, la gente participaba y uno veía combinaciones muy clásicas, ¿me entiendes? Bueno, yo me acuerdo que en ese momento estaba H, que lo manejaba Santiago Arango, y él sí se botaba así a hacer combinaciones súper locas. Me acuerdo de esa hamburguesa, una que ganó, que fue la del segundo año, que fue
como con frambuesa y queso. Me acuerdo, fue loca, pero cuando la probé se me hizo que tuvo mucho sentido. Y yo siento que después, como en los siguientes formatos, o sea, ya después como el segundo del tercero, como que ya se empezó a volver también un tema de creatividad, de quién realmente tenía una hamburguesa novedosa, de quién usaba ingredientes diferentes, disruptivos, ¿me entienden? Tema de Entonces, marketing también. tema de marketing, tema de construir como un ecosistema de marca y visual también para cada hamburguesa, para cada formato. Entonces, pues digamos que ahí ya pues nos empezamos a dar cuenta que realmente se empezó a robustecer mucho la competencia, ¿no? Porque pues ya no era solamente el que tuviera la hamburguesita, sino no era el que diera más la milla, como tú estás diciendo, en marketing, que se supiera mover muy bien antes del evento, post evento, ¿me entiendes? Que impulsara mucho la votación, que su hamburguesa fuera novedosa, que tuviera un buen nombre, que usara ingredientes diferentes. Entonces yo creo que esa fue como un poquito la transformación que tuvo el Burger Master, porque realmente mi hamburguesa fue súper, hiper, mega clásica, la del primer Burger Master, y yo sé que muchos, también todos los que estuvieron en el top en ese año, como que también tuvieron, pues de cierta manera, sabores muy clásicos. Con ese concepto de chef empresario que estás contándonos, ¿cuáles fueron esas decisiones que tuviste que tomar después de ese día después del Burger Master? Y ya con el pasar de los siguientes meses que empiezas a transformar todo el concepto del restaurante, ¿cuáles fueron esas decisiones estratégicas que te tocó empezar a desarrollar o a tomar? Pues digamos que fue desmantelar prácticamente una marca, ¿no? Es que era complicado porque era literalmente transformar, era dar un giro completo, ¿me entiendes? Pues las decisiones fue, ya después de que ganamos el Burger Master, tuvimos la semana, cerramos el lunes, me acuerdo, fue toda esa semana dándole, y el lunes cerramos y dijimos, ¿cómo no? Ya aguantemos, cerremos un lunes, avisemos por redes sociales y retomamos el martes, y ese lunes ya fue como, oiga, vea, ya toca tomar una decisión, cambiemos todo el menú, ¿me entiendes? O sea, estos platos están lindos, pero pues ya no es esto, ya la gente viene es por la hamburguesa. Vico no va a coger a partir de ahora marca y nombre y fuerza por la hamburguesa, ¿me entiendes? No va a haber algo más que podamos posicionar ahí. De pronto sí podemos, de pronto otro producto. Ahorita hemos hecho muy buen trabajo, por ejemplo, con los sándwiches de pollo, que ahorita se venden muy bien, pero pues ya todos enfocados como en esa línea pues de comida comfort fast, ¿me entiendes? Entonces pues digamos que en ese momento fue coger todo lo que era Vícono en ese momento, desmantelarlo, entender de que pues realmente el propósito y la premisa ahorita de la marca iba a ser el tema de hamburguesas ¿Te tocó artesanales. cambiar mobiliario, todo? Yo digamos que lo dejé todo muy igual. Es que eso fue como un híbrido, porque nosotros hemos hecho, Vícono ha sido como una quimera. Es que ahí va mi pregunta. Dices desmantelar, perdón, te interrumpo. Y pero el nombre seguía siendo el mismo. que No sí. dice, me toca hacer hamburguesas, pues voy a cambiarle el nombre porque No, pues ya no tiene nada. Si así lo conocieron, se ya había ni hecho, siquiera- sí, ya se quedó ahí. Chévere. La gente a veces ni pregunta. Está el que curioso que pregunta, bueno, ¿qué significa Vícono? Y pues obviamente uno les echa el cuento, pero digamos que ya se volvió un nombre muy, pues fonéticamente también es muy agradable, es sonoro. una palabra esdrújula, también tiene como ese acento antepenúltimo que también le genera como fortaleza fonéticamente. Entonces pues decidimos dejarlo así, dijimos no, pues el nombre está chévere, ya anunciaron fue que Vícono fue el ganador, entonces fue no, pues para qué hacer un rebranding, eso. Hicimos un rebranding pero como del ecosistema, no del name, no hicimos un nuevo nombre, sino más como cambiar un poquito el logo, afinarlo. Empezamos a desarrollar más como ecosistema gráfico dentro del restaurante, individuales, cartas, uniformes, ¿me entiendes? Pues que ya estuviera más enfocado con ese ambiente pues de hamburguesas artesanales, ¿no? Vícono, pues también en ese momento el primero, pues tuvo como un look and feel del local que era pues como lo habíamos concebido la primera vez. Y ya después pues que tuvimos la posibilidad de movernos a otros locales, de abrir otros puntos, como que ya también empezamos a definir mucho esa línea visual como más de restaurante industrial, como hamburguesas, como concretos expuestos, madera, rejas, que es lo que es pues en la actualidad Vícono hoy en día. Yo estoy echando años para atrás y lo que te dije, yo me acuerdo de Vícono hace unos 10 años, Sí. pero es que yo me acuerdo de las hamburguesas de Vícono y no eran hamburguesas normales, no eran hamburguesas comunes, ¿sabes? Yo creo que, o dímelo tú, Sí, Felipe, sí, si el conocimiento que tú realmente tenías de lo que venías estudiando y trabajando en Europa, en España y demás, algo sí pusiste en esas hamburguesas, porque eran diferentes. No sé si estoy en lo cierto. No, 100% de acuerdo. Yo lo que te decía, como que no había tenido la oportunidad nunca de hacer una hamburguesa, digamos como en mi carrera profesional. Y realmente fue empezar como a aplicar esos conocimientos. Es decir, bueno, pues empecé a investigar qué debe tener una buena carne,
que debe tener un buen pan, qué características, ¿me entiendes? Dijimos, bueno, somos artesanales, entonces pues todo ese tema de hacer la molienda nosotros de la carne, ¿me entiendes? De hacer todas las salsas de la hamburguesa, a día de hoy todas las hamburguesas que van en las salsas son desarrolladas por nosotros, ¿me entiendes? Bueno, obviamente usamos el ketchup Heinz, que ese sí es el mejor, no hay nada que hacer, ¿me entiendes? Pero pues digamos que todas las salsas, los alioli, las mayonesas, las emulsiones, todo lo que hacemos sí lo hacemos de manera casera. Entonces eso también nos ha permitido de cierta manera como personalizar mucho la hamburguesa, ¿me entiendes? Porque pues, realmente son sabores de que cada cosa pues está teniendo el cuidado de desarrollar dentro del restaurante, y eso es también lo que nos da pues el formato de hamburguesa artesanal. Y pues respondiendo a tu pregunta, pues sí estábamos tratando como de que esas hamburguesas realmente tuvieran pues ese diferenciador de que pues tenían un poco más de desarrollo y un poco más de atención en todo lo que pudiera ser una buena hamburguesa, ¿me entiendes? La hamburguesa, pues todos los elementos, la carne, el pan, las salsas, los toppings, todo pues obviamente fue curado muy específicamente para poder dar el producto final. En ese momento, hace unos capítulos atrás, estuvimos con Juan Burger y, o sea, si hacemos esa comparación, están como en la misma línea temporal, porque hablábamos, Juan Burger fue el que empezó a marcar una parada de diferenciación Sí. en ese mundo, y empezaron a crearse este tipo de marcas artesanales. De hecho, decíamos, no recuerdo si lo dijimos en el podcast, pero la hamburguesa es la segunda comida más, o sea, que más se come en el mundo. O sea, tenemos en primer lugar la pizza y después viene la hamburguesa. Este Burger Master, según tu opinión, ¿qué ha desarrollado en el mercado colombiano? Porque uno viaja a otros países y uno no ve la cantidad de puntos de hamburguesas de diferentes estilos, sabores, tamaños, etcétera, que en ese momento pueden haber en Bogotá. Aquí uno ya tiene como para... Bueno, ya no sabe ni a Bogotá y dónde en ir Colombia, a yo veces. creo que realmente es un fenómeno colombiano, ¿no? Porque es tú vas y bueno, el Burger Master que realmente se realiza en las ciudades principales, aunque ahorita también está cogiendo pues zonas también aledañas a las ciudades ¿Pero principales. has participado en todos? Desde... Sí, yo he participado. Bueno, solo hubo hubo uno que no participé, que fue el que hubo justo después de pandemia. Pero ahí estábamos como en un momento de reestructuración de la empresa, estábamos como en el cambio de socios, estábamos abriendo locales, cerrando otros por pandemia, y como que no estábamos muy claros y decidimos no participar, pero hemos participado de resto en todas las ediciones que han habido. Entonces, esa pregunta que le hicimos a Juan en ese momento también te la quiero hacer a ti. 2008, 2007, bueno, no sé, era la innovación, la hamburguesa artesanal. Hoy día hay proliferación de hamburgueserías artesanales. ¿Cómo hace Beacon para diferenciarse? Bueno, ese es un tema muy competido realmente, porque pues siempre lo hablamos y hay muchos colegas o amigos o gente que también siempre tienen como la idea de, bueno, vamos a hacer una hamburguesería o algo así, y uno siempre les dice, cuidado porque ya también es un mercado súper saturado, ¿me entiendes? Yo realmente considero que pues en ciudades como Bogotá realmente no estoy muy inmerso o sensibilizado realmente como en la escena en otras ciudades. Se me hace que en una ciudad tan grande, como con tantos nichos, siendo demográficamente tan variada y tan grande, yo siento que hay mucha cabida para todo tipo de marcas, ¿me entiendes? Porque hamburguesas hay también de todo tipo, ¿me entiendes? O sea, hay hamburguesas de barrio, hay hamburguesas de cadena, hay hamburguesas artesanales, hay diferentes segmentos, y no solo para la hamburguesa, sino por ejemplo también para la pizza, que tú te puedes comer una pizza de barrio, que es la típica triángulo gigante, masa gordita, ¿me entiendes? Luego están las cadenas, luego están las masas maduradas de pizzerías artesanales. Es exactamente lo mismo con la hamburguesa. Yo creo que realmente hay una ciudad muy grande que tiene un mercado bastante grande para poder tratar de cautivar, así sea un segmento o un barrio o una zona específica de la ciudad, ¿no? Yo digamos que creo que en Vico, ¿no? Nosotros pues obviamente sí tratamos de demostrar que pues somos un restaurante de alta calidad también, como en los ingredientes, ¿me entiendes? Yo siento que realmente todo parte, pues toda la calidad de un producto, cuando uno está desarrollando un producto, también parte mucho de la calidad de los ingredientes que uno está usando, ¿no? Digamos que pues siempre digo que los cocineros no somos magos, ni somos obviamente pues gente que puede transformar algo en algo excelente si no es de buena calidad. Entonces realmente pues todo parte de los ingredientes, ¿no? Si estás usando buenos ingredientes, si estás usando materia prima de alta calidad, pues obviamente vas a terminar con un producto de muy buena calidad. Yo siento que en Vico, ¿no? Realmente como que somos muy cuidadosos de
tratar de hacerlo con los mejores ingredientes, de que si no tenemos de pronto el ingrediente que estamos usando ahorita, que han habido tantas restricciones por el tema pues del sodio y de los impuestos y de que han dejado de traer muchas cosas por el tema de importaciones y eso, digamos que hemos inclusive sacado platos y no podemos dar realmente con los ingredientes que tenemos para poder desarrollar esos platos en específico. Entonces yo siento que Vícono como que se ha podido diferenciar porque realmente sí somos como muy cuidadosos en ese aspecto, ¿no? Siento que también la marca es una marca pues bien desarrollada que ha logrado también como pues cautivar de cierta manera también al público bogotano. Entonces yo siento que realmente trabajando sobre la experiencia, sobre el producto, sobre la marca, pues es realmente donde podemos encontrar como ese factor diferenciador. Nosotros estábamos hablando con Juan Diego de Juan Burgers y llegamos como a la conversación de entre catadores de hamburguesas, por llamarlo así. Todos nos encantan las hamburguesas y hay gente que dice, no, para mí lo mejor de una hamburguesa tiene que ser el pan. Sí. O para otros dice, como en su caso, tienen que ser las papas. Las papitas, el acompañamiento. El acompañamiento. Yo soy también papero. O la carne tiene que ser, sí, es la base de la hamburguesa. Para Felipe, ¿qué es yo ahí te la voy a responder. Lo más importante en una hamburguesa? Para mí el bocado. Yo siempre digo, es el bocado. El engranaje del primer bocado. Sí, o sea, obviamente todo tiene que tener sentido ahí, ¿me entiendes? Realmente los dos ingredientes más importantes, o sea, los dos elementos más importantes de una hamburguesa siempre son la carne y el pan. Esos dos son los que uno, mejor dicho, no puede fallar ahí y eso es realmente el factor diferenciador de cada hamburguesería, ¿no? Que tiene como su pan específico y su carne específica. Pero yo siempre digo que lo que realmente hay que pararle bolas es al bocado final, porque obviamente uno prueba la carne por aparte, un topping por aparte, una salsa por aparte, pero realmente cuando tú estás construyendo una hamburguesa, no necesariamente algo individual probándolo. Por ejemplo, en la Prince tú pruebas solo, digamos, la mostaza de maní y tú dices como, uy, no sé, como que la pruebas y dices, no me la imagino en una hamburguesa, ¿me entiendes? Entonces, no sé, la King Kahuna, por ejemplo, tiene una teriyaki barbecue que tú la pruebas y tú dices, no me la imagino en una hamburguesa. Entonces, realmente cuando nosotros estamos construyendo una hamburguesa, estamos pensando en el bocado. Y cuando la pruebas completa, sientas todo el balance de sabores, el balance de texturas, que tenga un poquito ácido, que tenga un poquito dulce, que sea un poquito salada, ¿me entiendes? Que realmente el bocado tenga mucho sentido. Entonces, pues claramente te diría para responder la pregunta que los dos factores más diferenciadores son la carne y el pan. Pues obviamente cada hamburguesería tiene su diferenciador, pero nosotros nos enfocamos más que todo es en el bocado, en que cuando tú la estés probando, el primer bocado total tengas es que el concepto ha cambiado a lo largo de los años. Antes de esa época del 2005 hacia atrás, pues cualquiera que quisiera poner una hamburguesa decía, voy a montar un chuzo de comidas rápidas. Sí. Esa era como la definición que se tenía este tema. Y creo que con la aparición de Burger Master, que de pronto son cosas que la gente no dimensiona lo que pasa en el sector, el movimiento de crecimiento en el sector fue que empezaron a salir panaderías artesanales. Ya las carnicerías, tú no tenías que irte hasta los frigoríficos, sino que empezó a salir gente a madurar carnes, microcarnicerías especializadas, el tema de los empaques, el tema de las salsas, bueno, incluso el tema de verduras orgánicas. O sea, empezó a moverse un sector de un dinamismo increíble y hoy día, como bien lo dices, una hamburguesa realmente se convierte en un plato muy especial que se puede saborear como si estuvieras comiéndote cualquier otro tipo de plato que te pueden servir en un restaurante de alto nivel. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Digamos, es muy interesante lo que dices ahí porque pues claramente, y esto es como el tras bambalinas del Burger Master, tú bien lo mencionaste, son muchos los proveedores. Porque uno realmente no es que tú no estás en un boleo de, no sé, de sacar, bueno, en los otros restaurantes, por ejemplo, que tenemos diferentes platos y que tienes que en un boleo sacar un plato diferente al otro, con diferente término, con diferente salsa, uno sin salsa, el otro es alérgico, ¿me entiendes? O sea, digamos que en un Burger Master tú estás produciendo un mismo producto decenas de millares de veces, ¿me entiendes? Entonces realmente donde empieza a generarse como el verdadero gancho y la verdadera construcción de ese producto top es que todo lo que te llegue, todos los ingredientes, todo lo que estés usando sea perfecto, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde entra un papel
casi que protagónico de los proveedores, porque pues, realmente uno está confiando, uno pide toneladas de todo, es que todo es toneladas. Entonces tú dices carne, toneladas, pan, toneladas, ¿me entiendes? Entonces, bueno, no toneladas porque el pan, pero es mucho. Sí, muchas unidades en miles, ¿me entiendes? Salsas, toneladas, papas, toneladas. Entonces ahí es donde uno pues no tiene la posibilidad de realmente revisar que todo esté perfecto, pues a la minucia, ¿me entiendes? Entonces uno obviamente habla con los proveedores y les dice, oiga, vea, necesito que esta semana sea perfecto. O sea, no pueden fallar en nada. Me tienen que mandar todo como es, con los gramajes, todo tiene que ser perfecto. La carne tiene que llegar increíble, madurada, todo tiene que llegar perfecto, ¿me entiendes? Y ahí es donde ellos también realmente sienten esa presión porque pues uno llega a toda la comida y uno tiene que transformarla y bueno, ya sacarla al cliente final, uno realiza sus salsas y todo, pero realmente ese factor de lo yo por eso siempre digo y los muestro a nuestros proveedores, siempre es como, pues son realmente unos, los grandes protagonistas son los proveedores. Es que antes que teníamos queso doble crema y ahora tenemos Monster, Colby-Jack, que tenemos diferentes clases de cheddar. Es impresionante lo que se dinamizó. Y al mismo este tiempo lo que tú dices es que dinamiza mucho la industria, lo que tú estabas diciendo de que antes todo el mundo compraba la carne en un sitio, ahora salen diferentes jugadores a decirte, oye, mira, tenemos una carne esta madurada para hamburguesas con tanto contenido y ahí es donde pues realmente se empieza a mover la industria muy 360. Lo importante que son los proveedores. Como decía, se me vino a la cabeza Chico, Cristian, que decía una relación casi romántica con los proveedores. Sí, casi lo tienen que tener. Casi romántica. Nosotros somos, y no solo acá en Vícono, en los otros restaurantes también, porque pues uno depende mucho de ellos, ¿me entiendes? Y ellos también de cierta manera le dan a uno muchos alivios pues financieros para poder lograr las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, por ejemplo con el de la carne nos hizo un crédito gigante y fue como, bueno, páguenos al final del evento y es como, oiga, gracias, porque muchas veces uno no tiene el cash así para decirle, no sé, me gastó 100 millones de pesos en carne, ¿me entiendes? O sea, porque esos son los números del Burger Master. Entonces, obviamente, digamos que ahí entra mucho a trabajar con ellos de la mano. La verdad, ellos han sido pues más que magníficos con nosotros acá en Vícono. Entonces, bueno, también aprovechar el espacio para agradecerles a ellos. Chévere. Pasa toda esa fiebre. Sí. De ese primer burger, de esa transformación de marca, de segmento al cual te vas a enfocar. ¿Cómo sigue evolucionando Vícono en su crecimiento, en su análisis de mercado? ¿Qué siguió después? Bueno, digamos que nosotros ahora por fin, después de todo este tiempo, como que sí hemos logrado engranar muy bien también a nivel de sociedad, a nivel de locales, a nivel del producto. Porque digamos, Vícono ha sido una marca que, bueno, al ser también mi primer emprendimiento, como que ha tenido que sufrir, ha sido mi universidad. ¿Me entiendes? O sea, ha tenido que pasar por todas mis etapas de no saber una cosa, de no asociarme bien, de no hacer las cosas bien, ¿me entiendes? O sea, ha tenido que sufrir un montón de cosas. Luego llegó la pandemia, cuando ya estábamos como medio estabilizándola, llegó la pandemia. Eso hizo también retroceder un montón. Entonces, como que han pasado ciertos sucesos que obviamente han hecho que la marca siempre ha estado como medio, pero más internamente, porque la gente siempre ha llegado, la gente siempre ha sido muy fan de nosotros, pero digamos que internamente sí no hemos logrado como engranar realmente la marca. Ya en este momento, en los últimos 2 años, como que ya hemos logrado realmente como lograr esa estabilidad que hemos querido lograr. Llegar a esa etapa de maduración. Sí. Entonces ya ahorita como que estamos pues pensando abrir nuevos locales. De hecho ahorita ya tenemos unos cerrados pues que vamos a empezar a realizar más al sur. Tenemos en mente 2 ciudades, pues tanto Medellín como Barranquilla, donde pues realmente estamos viendo qué pasa. Hoy día tenemos 3 Vícono. 3 ubicaciones, sí. Entonces también tuvimos mucho el modelo de cocinas ocultas. Hubo un momento que tuve hasta 5 cocinas ocultas en Bogotá y después pues empezó otra vez como a volver la normalidad y como que tratamos de no tener tantas cocinas ocultas y ahora cerramos todas las cosas. ¿Me entiendes? O sea, como que hemos hecho muchas cosas, hemos intentado muchos formatos porque pues también en el trayecto que hemos tenido pues hemos pasado pues mucho por esa volatilidad, si lo quieres llamar, pero ahorita ya estamos como muy enfocados como en lo que tenemos que hacer, en los productos que tenemos que desarrollar y nada, pues ahorita ya viene un plan pues de madurar más la empresa, de hacerla crecer, de abrir nuevas ubicaciones, ya tenemos pues varios contratos firmados para abrir las nuevas ubicaciones, nada, pensar de pronto en una expansión nacional y bien, hasta donde nos permita llegar el de arriba. Felipe, hablando de otras cosas, yo sé que en este proceso de estos años han habido personas muy importantes que te han apoyado, que han estado 100%. junto a ti. Tenemos una pregunta que es insignia del podcast. Queremos hacértela. Claro que sí. Y es un caso hipotético. Tienes
¿Quieres hacer una cena? Puede ser en cualquiera de los puntos de Vícono. Ya tú lo escoges. Sí. Puedes invitar a 5 personas. Ok. ¿A qué personas invitarías? Pueden estar vivas, pueden haber fallecido. Puedes admirar a estas personas. Pueden ser familia, amigos. Personajes. Es tu mesa. ¿Quieres invitarlos a cenar o a almorzar? ¿A qué 5 personas invitarías? ¿Qué comerían? ¿Qué habría en esa mesa? Uy, buena pregunta. O sea, la pregunta es con cualquier tipo de persona. Sí. Es tu mesa. ¿Quieres invitarlos a cenar? Esa pregunta está difícil. Nunca había pensado una cosa así. Como si fuera la cena que nunca has tenido. Bueno, yo claramente invitaría pues a mi abuela materna. Ya no está con nosotros, lastimosamente. Digamos que pues fue la gran inspiradora de todo esto. Pucha, está difícil. Bueno, siempre ha habido un chef español que siempre fue uno como de las grandes inspiraciones que yo tuve, que se llamaba Santi Santamaría. Creo que lo invitaría a él. ¿A quién más? Tu A ver, abuela y déjame un chef. pensar. Esta mesa va bien. Bueno, la Colombia- abuela, me imagino, regañando al chef con las recetas. Eso. El otro dando ahí la inspiración. A ver, déjame pensar a quién más. Colombia, estabas mencionando. Estaba pensando en Colombia, pero bueno, ahorita que estábamos hablando de Harry Sazón, yo invitaría a Harry. Harry para mí también siempre ha sido como uno de los grandes referentes acá en Colombia. Sin duda alguna, yo creo que el gran precursor de la gran gastronomía en Colombia. El papá de la cocina colombiana, como le llamamos Mi papá, nosotros. yo creo que es él. Para todos, yo creo que como cocinero él siempre ha sido una gran inspiración pues en lo que es la cena en Colombia. Lo invitaría a él, claramente. Bueno, me quedan 2. Van 2 chefs. Obviamente ahí tú estás ahí, van 3 chefs en esa mesa. ¿A quién más? Es que está complicada la pregunta, no está fácil. ¿Qué dijeron los otros? Uy, eso Tuvimos también. un caso donde invitaron a Gandhi y a Jesucristo en la misma mesa. Uy, Y le pusieron a Madonna también en la misma mesa. Esa es una mesa muy interesante que nos tocó. bueno, yo creo que Jesucristo, mira, me la voy a robar. Yo creo que también sería una buena mesa, buen participante de la mesa. ¿Y a quién más? Bueno, mira, voy a poner a uno de mis artistas favoritos. Se llama David Gilmour. Él es el guitarrista de Pink Floyd. Claro. Yo creo que esa sería mi mesa. Chévere, para disfrutarse las ¿Y hamburguesas. qué hamburguesas habría en esa mesa? Bueno, yo ¿O digamos qué que entraditas o qué se toma? a pesar de que hacemos estas hamburguesas diferentes, es lo curioso y un poco la antítesis de lo que hacemos. Yo soy de hamburguesa muy puritana. O sea, yo soy fan de la hamburguesa sencillita, quesito, Buena verduritas, carne, buen pan. fan de los pickles, que tenga ese toque ácido con mostaza y ketchup. Entonces yo creo que haría una hamburguesa muy puritana, porque también están 2 chefs ahí, Santi Santamaría y Harry, que son muy clásicos y tradicionales en sus líneas. 100%. Yo creo que trataría de enfocarlo más como en una buena hamburguesa, probablemente de Kobe o de Wagyu, así como una carne ultra top, y haría una hamburguesa muy tradicional con muy buenos ingredientes. Ya se me hizo agua la boca. Ahorita Menciona Wagyu vamos a y- probar la. Toca importarla Prince. y la hacemos. Sí, sí, yo creo que se va a empezar a masificar cada vez más ese Wagyu. Todavía. Sí, ahorita está cogiendo mucha fuerza. Lo que pasa es que no creo que haya suficiente Wagyu para distribuir en el mundo. Por eso es que es muy cara. Muy cara. Es muy cara, pero es- cada vez como que están más empezando a. Sí, porque han a meterle empezado a método, meterle. Y la genética ya la han empezado a distribuir en otros Sí. lugares del mundo. Pero sí vamos a estar cada vez más cerca. Sí, Bueno, así es. esa mesa a mí me encanta. Me encanta Está chévere. esa rumba y las conversaciones que se armaría la abuela hablando con Pink Floyd. Está buena, está buena. Está buena. Oye, llega el momento de abrir un segundo local. ¿Cuándo fue eso? Bueno, mira, nosotros teníamos el Vícono primero, el de Usaquén, que era el chiquitico que les estaba contando. Y nosotros tuvimos la posibilidad de entrar a hacer. Eso fue un error que cometimos nosotros porque pues la marca tenía muy poco trayecto en ese momento y nosotros tuvimos la posibilidad de abrir un segundo punto en la zona G, pero no quedaba acá, sino quedaba en un food court que se llamaba NN, que eso era de Subiría o Mancini, no sé si todavía sigue operando.
pero digamos que el formato era lograr como una hamburguesa más express, porque pues nosotros siempre hemos tenido atención a la mesa, como con menú y todo, y allá era un formato de que fuera caja y autoservicio, ¿me entiendes? Entonces, digamos que nuevamente habíamos ganado el Burger Master, tenía 24 años en ese momento, no sabía bien qué hacer, no tenía esa visión corporativa ni empresarial. Y me ofrecieron esa posibilidad y yo dije, no, pues con esta gente chévere de una vamos, pero y sí nos funcionó muy bien, o sea, lo que se pudo funcionó muy bien, pero pues digamos que estaba también haciendo esa quimera rara que les estaba contando. Entonces tenía un punto en Usaquén, que pues era atención a la mesa normal, y luego tenía otro acá en Zona G, que era con mostrador yendo, Dos formatos localizador, totalmente diferentes. y pues no era que tuviera, no es que fuera el corral para abrir un gourmet y uno normal, ¿me entiendes? No tenía ya una validación de 100 puntos antes de lograr pues otro formato. Entonces ahí cometí ese error, digamos que en su momento funcionó muy bien, y luego se abrió la tercera opción de hacerlo, y era un lugar que quedaba en la 93 que se llamaba Cocina Abierta, que era el rooftop de este sitio, el Portobelo, el Centro de Diseño Portobelo, Sí. que es como el edificio donde quedaba el Café Renault. El Café Renault. En el último piso, ahí abrieron también un formato que era era otro formato diferente a los otros dos, porque era también como una plazoleta, pero era atención a la mesa, y lo que hacían es que habían varias marcas. En ese momento me acuerdo que estaba el Pantera, estaba el Árabe, estaba la Despensa. Habían muchas marcas también ahí arriba. El Y lo que concepto hacían de es que tardear, los cócteles. te llevaban, o sea, tú te sentabas en la mesa y te llevaban una carta con todas las cartas de todos los restaurantes, y tú pedías de un restaurante luego otro. Esa vaina también estuvo súper desorganizada. Eso no funcionó muy bien. Entonces imagínate, tenía 3 conceptos diferentes de una sola marca. Entonces el de Usaquén, el otro y el tercero. Y ya después, cuando pasó la pandemia, dijimos, eliminemos estos 2 y enfoquémonos solo en Lo domicilio. que tenemos. Entonces en ese momento me acuerdo que cerramos Zona G y la 93, pues también ahí pues el tema de la plaza fue como, oiga, no tiene sentido, si quieren devolvernos los locales, pues vamos a cerrar por este momento, y mientras salimos de este tema de la pandemia. Y ahí fue que empezamos con el tema de las cocinas ocultas. Entonces nos empezamos a enfocar fuerte en el tema de domicilios, y ahí ya empezamos como a generar esa vertical que casi no la teníamos nosotros, porque nosotros no le hacíamos mucho push ni a Rappi, ni a plataformas, ni a nada, como que no nos gustaba mucho porque sentíamos que desvirtuábamos el producto un poquito. Y ya después la pandemia nos enseñó a vender a domicilio duro. Entonces pues hicimos una ingeniería, pues cambiamos el packaging, hicimos una cosa diferente con respiradores, vimos bien cómo podíamos mandar la hamburguesa, y ahí fue que empezamos con todo el tema de las cocinas ocultas. Ok. Ya cuando empezamos con ese tema de las cocinas ocultas, pues nos dimos cuenta que era un modelo chévere. Pues en ese momento obviamente era lo único que podíamos hacer. Entonces pues empezamos a vender mucho domicilio, pero pues obviamente el tema de las comisiones con las plataformas pues era muy complicado. Pues eso también como que no veíamos que eso fuera sostenible pues en el largo plazo. Entonces ya a medida que fuimos como obviamente saliendo de la pandemia y volviendo como a la normalidad, se nos abrió la oportunidad de este punto, que es donde estamos en la actualidad. Entonces ahí ya teníamos el de Usaquén y ya teníamos y ahí fue, digamos, donde ya empezó como ese proceso que les estaba comentando, como ya solidificar. Habían unos socios anteriores, se fueron, en pandemia como que fue un momento así de purga, ¿me entiendes? Como que quedamos con los que eran, ya quedó como la empresa toda saneada, como dejamos todo súper bien pulido, y ahí fue que ya empezó como el proceso chévere, ya como el 2.0, ya con madurez, ya, ¿me entiendes? Con tomar buenas decisiones, con definir un look and feel para las marcas, porque pues lo que te digo, uno era diferente al otro, eran 2 locales diferentes, se veían diferentes, mobiliario diferente. Entonces como que ese proceso de unificación se logró realmente fue después de la pandemia y con la apertura de este local. Felipe, no quiero dejar pasar el tema de cocinas ocultas y plataformas. Estábamos hablando la vez pasada con Camilo del Grupo Gordo. Estábamos hablando de ese tema, plataformas, comisiones y demás. Quiero saber tu opinión de las plataformas y quiero saber tu opinión de Rappi Turbo, una hamburguesa en 10 minutos. Sí. ¿Cómo se logra eso? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, digamos que yo creo que Rappi siempre ha sido como el de la discordia, ¿no? Pero mira que, bueno, yo no sé si esto estaría de acuerdo otros colegas de la industria, pero yo creo que es como ese mal necesario, ¿me entiendes? ¿Qué pasa con Rappi? Digamos que Rappi obviamente sí tiene unas comisiones muy altas, pero digamos, bueno, el que no está sensibilizado con la plataforma como que obviamente solamente la va a juzgar, ¿me entiendes? Pero pues yo conozco a alguna gente que ha trabajado como en IT en Rappi y realmente
pues los márgenes de ellos también son muy apretados, ¿me entiendes? Ellos también pues tienen una carga operativa fuerte, también el mantenimiento de la plataforma. De hecho, han pasado muchos años que no han llegado a punto de equilibrio. Exacto, ellos siempre han sido una empresa que ha estado quemando plata, yo creo que todos los años. Y obviamente están en su proceso de crecimiento y bueno, Silicon Valley y todo lo que uno habla, pero pues ellos son una empresa de crecimiento y poca rentabilidad, ¿me entiendes? Que eso es un formato muy desarrollado también en plataformas tecnológicas a nivel mundial, pero pues digamos que obviamente uno entiende que pues sí hay que trabajar mucho sobre los números de ellos, ¿no? O sea, obviamente nosotros somos nuestro canal de venta por Rappi es muy elevado, o sea, vendemos muy bien por Rappi, entonces realmente nosotros tenemos que empezar a trabajar muy bien con los números porque pues realmente los márgenes también se aprietan demasiado, ¿no? A pesar de nosotros estar como digamos en una suscripción premium, por así llamarlo, dentro de la plataforma, digamos que las comisiones son muy altas, son muy altas. Entonces obviamente ahí es donde uno empieza a jugar más con el tema del pricing, de pronto subir un poquito más. Toca hacerlo porque y lo hace todo el mundo. O sea, hasta en el supermercado tú, no sé, el Farmatodo, por ejemplo, me acuerdo, tú pides algo por el Farmatodo en Rappi y vale diferente a que si vas y te lo compras allá, porque ellos también tienen que hacer ese incremento un poquitico para pues poder trabajar la comisión de Rappi. Entonces digamos que mi balance como tal de manera general es que obviamente es fuerte pues lidiar con las comisiones de ellos, pero por otro lado también pues es un gran aliado porque es otro canal de venta, es otro display de venta que tú tienes, ¿me entiendes? Es otro marketplace que tú tienes ahí para vender y es otra vertical donde puedes empezar a generar muchas ventas. Entonces pues digamos que pues yo no podría decir que no me caen bien, porque pues realmente pues no sé, cuando a veces no llega la gente o hay un paro o está lloviendo, ¿me entiendes? Eso ayuda muchísimo. Eso ayuda mucho. Llega... bueno, pero ibas a preguntar algo también de cocinas. No, era pues, cocinas ocultas, sinónimo Rappi, ¿sabes? Sinónimo, entonces sí. No, ahí estamos, Okay. Sí, estamos de acuerdo con eso. Llega este 2025 Sí. y un nuevo Burger Master. Creería yo que un Burger Master ya muy maduro, con ganadores ya de varias ediciones, competidores muy duros que han estado ahí presentes, Longos, Gratin Burger, que han estado siempre en esos top de los 5 que han sido ganadores. ¿Cómo es iniciar un nuevo concurso de estos? ¿Con qué iniciativa? ¿Cómo analizas esa nueva creación para determinar esta puede ser ganadora? Vamos a lograrlo. Y tenemos la voz, porque fue el primer ganador del Burger Master Y del último. y el último ganador del Burger Sí, y para mirar esa maduración, Simetría chévere. esa maduración chévere de lo que pasó. ¿Cómo es el trasfondo? Que nos cuentes un poquito, también para que aquellos que están emprendiendo conozcan ese tema. Sabemos que es un concurso que es a nivel de marketing, es fuerte. Entonces, ¿qué hace Vícono en esa semana y en los previos? ¿Cómo estructuras tu marca, lo que va a salir, la creatividad de todo este proceso? Claro. Bueno, digamos que todo empieza con una lluvia de ideas muy fuerte, ¿no? Digamos que nosotros hacemos como la primera sesión de trabajo grande, la hacemos, digamos, con todo el equipo, pues dentro de la empresa, con el gerente, que también pues me apoyó mucho con todo el proceso de elaboración de la hamburguesa, con mis socios, ¿me entiendes? Digamos que todo empieza con qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer este año? ¿En qué nos queremos enfocar? ¿Cuál realmente son como los objetivos que queremos lograr este año, no? Digamos que este año fue especial porque nosotros este año sí se la queríamos botar toda. Digamos que el año pasado hicimos algunos trabajos de edición con el tema del video, como digamos en el tema de lanzar la hamburguesa, pero digamos que siempre nos soñábamos mucho como pues dar esa milla extra, ¿me entiendes? Este año yo creo que pues fue muy especial porque nosotros estábamos inspirados en la hamburguesa de Prince Burger, que pues es el príncipe del rap, el de Bel Air, el famoso de toda la vida, donde nosotros pues siempre teníamos como muy esa onda noventera. Todos somos pues generacionalmente como de esa época, nostalgia así noventera, ¿me entiendes? Yo soy de esa época noventera, para mí fue de las mejores a nivel musical. Ya me siento viejo yo. pero tampoco. Ya soy ochentero. Tampoco hay tanta diferencia. Pero digo, los 90 también fue como ese cambio también, porque digamos el ochentero también era muy disco, muy rockero.
¿me entiendes? En cambio, en los 90 también empezaron como los movimientos pues urbanos, ¿me Sí, entiendes? De estábamos rap. ahí como en la mitad y mitad. Esto empezó como el nu metal también, que fue tan característico de esa época, Limp Bizkit, que para mí también fue uno de los grandes. Es como que estábamos pensando algo así noventero, fue como, oiga, toca tirarnos algo así porque ya veníamos como con esa inspiración. ¿Qué pasó este año? Este año como que queríamos hacer un video, que fue el comercial, bueno, el que ponemos ahorita en las pantallas, donde pues hicimos una producción gigante, lo hicimos con pues una productora grande americana que nos ayudó a realizar el video. Eso fue una locura, pues el video musical, ellos escribieron la canción, vino un rapero que se llama Juma que pues hizo una composición de un jingle para nosotros que pues estuvo sonando y fue súper pegajoso y no, la gente estaba feliz. Hicimos un video, lo subimos a YouTube, o sea, estuvo bien interesante ese tema. Y fue como inspirado obviamente en el príncipe del rap, pero pues tropicalizado, ¿no? Obviamente digamos que pues hicimos una canción de reggaetón, pero donde obviamente quisimos como tener esos elementos del intro, de cuando el príncipe del rap pues es así como todo malandrito y está grafiteando y llega el policía. En el video el policía es mi socio que le dice como no, y te vas para la fría con tu tío y digamos que él llega obviamente a volverse como el Burger Master. Entonces llega, yo soy como el Uncle Phil que lo recibe y le enseña a hacer la hamburguesa. Entonces digamos que este año lo que queríamos era como, pues te cuento todo eso porque queríamos era como contar una historia, ¿entiendes? Queríamos como enfocarnos en que la hamburguesa tuviera un storytelling chévere, que nos diera mucho juego, porque pues también uniformamos a todo el mundo en el restaurante. Les pusimos así overoles como con camisetas así funky y la gorrita así del príncipe del rap de lado. Entonces como que queríamos realmente era sollarnos un concepto, ¿me entiendes? Como decir, no, pues no está hamburguesa como tal, no está, sino no, o sea, vamos a contar una historia. Queremos es que la hamburguesa, entonces también pues mezclamos elementos también muy americanos como lo de la mantequilla de maní, pues la hamburguesa tiene hash browns también por dentro, entonces como dijimos, listo, queremos que realmente haya como una simetría muy interesante en todo lo que estamos haciendo, en cuanto al producto, en cuanto al comercial, en cuanto a la canción, en cuanto a los colores. Bueno, acá estamos con la cerveza oficial del evento, que también pues quisimos hacerla muy fuerte con un aliado, que en este caso fue la Pola del Pop. Entonces como para realmente que fuera una burbuja inmersa en la que la gente realmente se conectara con el producto más que pues con la experiencia más que con el producto, ¿me entiendes? Entonces yo siento que ese fue como uno de los grandes diferenciadores de este año que estuvimos. Ahí hay una estrategia grande detrás y ahí Sí. se me viene a la cabeza una pregunta. Felipe, hablemos las cosas como son. ¿El Burger Master realmente sí deja billete, sí deja plata, o por lo contrario es una gran campaña de marketing? ¿O No. cómo lo vive Vícono como ganador del Burger Master? Sí, pues o sea, obviamente el que te diga que no, miente, porque pues digamos que obviamente sí deja dinero. Lo que pasa es que los márgenes son muy apretados. Pues no sé, como para darte un poco de cifras, digamos que el food cost normal, o sea, el costo de comida, más o menos tú lo estás manejando sobre un 30, 32, 33%, dependiendo de los productos, ¿me entiendes? En un Burger Master tú estás sobre el 50, 55, ¿me entiendes? Pero pues obviamente el volumen es tan elevado, o sea, son tantas las hamburguesas que vendes en esa semana que pues obviamente en volumen pues empiezas a ver obviamente algo significativo. O sea, obviamente no es una plataforma para forrarse, no lo es, porque realmente el objetivo de nosotros es tratar de ganarlo y estar en el top, ¿me entiendes? Entonces, digamos que nosotros no escatimamos en el producto, no es como normalmente siempre le ponemos queso, a veces doble queso, tocineta, ¿me entiendes? Que eso siempre son como los elementos que empiezan a encarecer una hamburguesa, pero nosotros siempre tratamos como de no escatimar, porque más que tratar de hacer plata, queremos es siempre estar en el top o siempre figurar. Ey, o siempre... y creo que hay mucha gente que dice, esos concursos ya están amarrados, eso ya se sabe quién va a ganar desde el principio, etcétera. Pero escuchándote hablar, o sea, el nivel de inversión económica que un restaurante tiene que hacer para poder hacer Sí. ese posicionamiento, Uy, la armar la estrategia que hay estrategia, detrás. la marca, las redes, etcétera. Eso es un billete largo en todo ese proceso. Es muy largo, es muy largo. Nosotros gastamos muchísimo pues en temas de marketing, en temas de imagen, ¿me entiendes? O sea, es una inversión grande que uno hace, pero porque uno realmente también quiere pues diferenciarse, destacarse, ¿me entiendes? Que no sea simplemente hacerlo de Y lo que se te preguntaba Felipe ahorita es que también es una gran campaña de marketing, porque es que ahorita lo que viene después de, ahí es donde uno se da cuenta y dice, a recoger, porque es que ahora van a venir por el ganador del Burger Sí, Master. de acuerdo. Entonces, pues de ambos. Se Ese gana realmente dinero, es el no objetivo. mucho, pero también es una campaña de marketing Sí, enorme. igual, o sea,
es lo que te digo, o sea, uno igual hace dinero, ¿entiendes? O sea, es que el volumen es tan grande que igual sí queda dinero, pero pues obviamente no es lo que todo el mundo se espera, pero pues obviamente sí logras hacer dinero y buen dinero. Qué chévere. Tengo entendido que tienes otros proyectos, Sí. que te mueves en otros lados, que no has abandonado esa pasión con la que llegaste. Así, no te quedaste con esa... No se quedó con la espinita. espinita. Entonces, si nos cuentas un poquito de también cómo se diversifica tu vida en Bueno, esos otros proyectos. Sí, digamos porque que- no se sabe que detrás de Vico no hay más cosas. Exacto, Sí, para que la sí, gente sí. también... Pues digamos después de pandemia, que fue este momento que yo te digo, yo tuve la posibilidad de conocer a mi socio actual, que se llama David Simpson, él es americano. Él digamos que llevaba unos años acá en Colombia y siempre había tenido siempre ha sido como muy entusiasta del tema de los manteles, de la comida, del buen vivir, del buen tomar. Y digamos que él siempre como que ha estado cerca pues a Vico, ¿no? ¿Me entiendes? En su momento pues él era cliente también de la marca. Entonces él siempre como que le gustó mucho la marca y en algún momento pues él ya estaba entrando cuando fue este momento pues de la pandemia. Empezaron a dejar muchos locales al aire, ¿me entiendes? Él venía pues obviamente como con ganas de hacer algo. Y nosotros teníamos, pues él tenía en vista la casa donde estaba, esa casa donde ahorita está Tremé, que es uno de los proyectos, que antes era un restaurante español que se llamaba Bruto. Eso operó casi 10 años en esa casa, fue muy famoso en su momento. Y por cosas de la vida, digamos que esa gente ya se estaba tratando de ir, estaban ya como pues en el tema ese de, oiga, ya pandemia fue, ya el restaurante lleva 10 años, ya venían como en un momento como de cierre y como que prácticamente pues no estaban regalando la casa, obviamente no, pero pues dijeron como en un deal muy bueno, como oiga, deme tanto y Chao. manos en o sea, todo lo que encuentra dentro es suyo. Literalmente fue así. Y David en ese momento como que llegó y dijo como, pues pucha, es un deal que no puedo dejar perder. Él no conocía a nadie, conocía a pocos cocineros acá en Bogotá. Y llegó y me llamó de una y me dijo como, oiga, vea, no conozco mucha más gente, me están ofreciendo esta casa, no tengo ni idea, pero estoy que la cojo porque es una oportunidad que no puedo dejar pasar. El Esta gente papayazo. está ya como medio entregándola porque ya querían pues zafarse el contrato de eso, ¿me entiendes? Y fue como, voy a hacer una jugada ahí bien loca y sin saber. Y ahí yo le dije como, bueno, David, déjame ver, yo reviso la casa, pues estoy en mi punto de vista. Yo fui, la casa pues obviamente es espectacular, es una casa de 3 niveles, Divina. casi 500 metros cuadrados, ¿me entiendes? Entonces yo le dije como, mira, Dave, no, pues se me hace que es una buena oportunidad por el valor, por todo lo que me estás diciendo, pero pues, ¿qué se te ocurre? Y me dicen, no tengo ni idea. Me llama al día siguiente, ese día nos tomamos un whisky, no sé, algo pasó. Y me llama al día siguiente, oiga, cogí la casa, acabo de firmar los papeles del contrato y yo, marica, espérate porque... ¿Pero qué? Hermano. Me dijo, no, pues venga, yo quiero que usted quiera hacer algo con usted. Pues yo sé que tú ya tienes Beacon, ahí estaba creciendo como ese tema. Como ven, mira a ver qué se nos ocurre. Y ahí fue, digamos, donde empezó, ese fue el momento de creación como del grupo que somos ahorita, que se llama Mile High Hospitality Group, donde pues Beacon hace parte del grupo. Ahí fue como ese fue el momento como que los dos nos unimos y fue el punto como que él tenía como la idea, él vivió muchos años en New Orleans, entonces él tenía la idea como de hacer algo ahí. Llegó y dijo, es que yo siento que esta casa como que tiene mucho este vibe de New Orleans, así como el French Quarter, como que tiene así como esa vibra, la ornamentación afuera, como esos colores azules, como turquesas. Entonces como que dijo, ¿qué opinas de la cocina Cajún Creole? Y yo le dije, pues poco sé, o sea, yo me formé en España, pero pues sé que es una cocina muy pues representativa de Colombia, Estados Unidos, y que realmente pues es una como de las cocinas más especiales que se encuentran dentro de Estados Unidos, porque pues es muy rica, es muy influenciada por muchas culturas, es un poco francesa, es un poco española, entonces pues digamos es un poco caribeña. Entonces yo le dije, pues se me hace un poco riesgoso porque es algo que no conoce nadie acá en Bogotá, pero pues miremos a ver. Y ahí fue donde pues como que llamamos esa alianza y él pues ya venía con otros conceptos. Él tenía un restaurante que ahorita se llamaba Gringo Cantina y ahora se llama El Mexican. Entonces él era inversionista también en ese proyecto y como que llegó y me dijo, oiga, venga, se me está ¿Dónde ocurriendo estuvimos esto. comiendo, te acuerdas? Claro. Sí,
Ahí estuvimos nosotros. Ya tenemos otro podcast próximamente. No, sí, comprometámonos para que hagamos un capítulo, porque No, sí, de hay que una, contar claro esa que historia. Venga, Felipe, una pregunta difícil que le hacemos sobre todo a aquellos de las hamburguesas. Se me está ocurriendo la misma pregunta. ¿Sí? Sí, ya sabemos Ok. para dónde vamos. ¿Dónde come Felipe hamburguesa? Que Uy, no sea puta. Vícono. ¿Yo quieres que te sea honesto? Esa pregunta está difícil. No, yo la verdad Lánzate, lo reconozco. lánzate con Yo la una. verdad lo reconozco y yo sé cuando hay muy buenos productos, porque hay muy buenas hamburguesas en Bogotá. Los hay. Y mira, yo cuando quiero una hamburguesita clásica, o sea, así sin tanto adorno y sin tantas cosas, normalmente como en Hamburger. Me gusta. Me hace una hamburguesita sencillita, rica. La marca me encanta, se me hace buena. Cuando quiero algo especial, yo creo que entre mis favoritos está Boo Burger. Ok. Se me hace una muy buena hamburguesa, también gran cocinero. Se llama Andrews, es el mismo chef de Café Bar Universal, de Salón Tropical, de Bikinis. Gran cocinero, Sabes muy que buena mucha gente hamburguesa. nos ha mencionado, ojalá podamos invitarlo. También. Sería chévere. Él tiene una buena hamburguesa. Yo cuando quiero hamburguesita, voy para allá. Sobre todo porque Pero es hay que muy se están buenas. armando estos segmentos de mercados interesantes Sí. donde pues ya hablamos de un clúster importante Sí, de acuerdo. de cocineros, de chefs que están en acuerdo. este mundo de la hamburguesa y hemos sido como unos tratando de ser pioneros en cómo se unifica el sector de la gastronomía, Sí, que no pero- estemos tan alejados, que todos estemos remando, Totalmente. Que vayamos para el mismo lado. que vayamos para el mismo lado y posicionar nuevas cosas que están saliendo. O sea, esto se debe conocer también a otras alturas, a otro nivel, que seamos reconocidos. O sea, por ejemplo, las hamburguesas era el tema de Estados Unidos, por decirlo así, pero bueno, ¿qué está pasando en De Colombia? acuerdo, de acuerdo. Algo, No, algo. pero ahorita mira que hay unas hamburgueserías muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Y hay gente que hace unas cosas muy chéveres. O sea, pues digamos, a mí me gusta, en su momento también comía mucho en Longos, que es de David Orozco, en Valientes, bueno, H cuando era de Santiago Arango, luego él sacó Valientes, que de hecho Valientes también logró una mención especial en el Burger Master, también tiene muy buenas hamburguesas. Bueno, Boo, yo creo que es mi favorita en este momento de las artesanales. Lo que te digo, hay muy buenos lugares para ir a comer hamburguesas, ¿no? Entonces, digamos que eso también es chévere porque pues, eso también enriquece la escena, ¿me entiendes? Eso más que volverse competencia también se termina volviendo, sí, como un fortalecimiento chévere de la escena. Felipe, me está rondando algo en la cabeza y fue lo que hablamos y es una hamburguesa. Tu respuesta fue el bocado, ¿cierto? Sí. ¿Dónde me da las papas? Porque es que las papas no vienen en el bocado. No, las papas son ¿Qué papel cumple tales. las papas ahí, digamos, aquí en Vícono? No, las papas lo son todo. Lo que pasa es que yo, bueno, en esa sí de pronto ahí puede que me maten los puritanos o me funen. Pues digamos que yo antes hacía las papas, pero pues también por un tema de volumen y por un tema de cadena de frío y congelación, pues se me volvió un poco complicado. Entonces yo pues uso papas ya pues prehechas, pero pues digamos son unas papas de la mejor calidad. Muy buenas. Las más caras que también están en el mercado, pues de excelente calidad. Entonces, pues digamos que siempre también nos enfocamos mucho porque pues también las papas son vitales. Digamos que para mí sí es demasiado importante el tema de las papas. Pero pues digamos que tratamos de usar papas, obviamente, pues ya de fabricante, pero pues obviamente De buen proveedor. de muy buen proveedor y muy buena calidad, sí. Qué chévere. Que no vamos con esa pregunta. Es un engranaje perfecto, ¿no? Las papas, Esa es la buena, carne, el complicada. pan. Sí, las papas son importantísimas. Felipe, te queremos agradecer. Ya nos toca ir aquí Cerrando. Esperemos poder tener más episodios en tus otros negocios que sé Claro que que son sí. muy importantes. Hay una pregunta que les hacemos a todos Todos. nuestros invitados al final del podcast Claro que sí. y es ¿a qué suena? ¿A qué huele? ¿Y a qué sabe Vícono? ¿A qué huele? ¿A qué sabe? ¿Y a qué suena? Comencemos por ¿A a qué qué huele? suena. ¿A qué suena Vícono? Esas preguntas están bien introspectivas así. Me toca pensarlas. ¿Qué suena en este momento Vícono? Te voy a dar un ejemplo. Harry nos dijo, suena a unos ajos en un sartén. Otros dicen, suena metálico. Es depende. Depende. ¿sabes?
Es que suena, yo digo que también lo enfocaría. Estaba pensando literalmente como en el método de cocción de la hamburguesa. Chévere. Porque nuestra hamburguesa, la particularidad es que la hacemos a la parrilla. O sea, como que tiene un primer proceso en plancha, pero luego la terminamos en parrilla. Entonces yo realmente le daría ese sonido como del fogonazo a la carne tocando la parrilla y levantando el fuego cuando la grasa cae un poco en el carbón. Ok. Ese sería el sonido de la cocina. ¿A qué huele? A humo. Humo. A humo ahumadito. A carnecita ahumada. ¿Y a qué sabe? Espectacular. Eso. Sabe espectacular. Sí. Sabe espectacular. Felipe, muchas gracias. De verdad te agradecemos. De verdad. En nombre detrás del nombre. No. Usted Valga la redundancia. Claro que sí. Por tu Felicitaciones, tiempo y felicitaciones por ese premio, Bueno, no, por esa a mención ustedes en ese muchas primer gracias. puesto. Yo no la he Súper chévere. probado. Yo tampoco lo he Ahorita la probado. vamos a probar porque Ahorita la pues, vamos probamos. a ver cuál fue la ganadora del Burger Master y A ver qué es bueno, lo que hablan. Listo. Felipe, muchas gracias por tu Bueno, tiempo. no, a ustedes Gracias. muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Próximo Así quedamos, capítulo. entonces. Chao. Detrás del nombre. Un podcast que cuenta las historias que nadie sabe y todos comemos. Conduce Tatán Nora y Gabriel Durán.